¡Yay! Bienvenidos viajeros y aventureros de todos los rincones del continente. Soy el maestro Bildas, bibliotecario mayor de la fortaleza del Triunvirato al servicio de sus majestades la Casa Lanza del Alba. He sido encomendado con la misión de continuar el relato de la historia de Ambra y en particular la historia de Castel. Prestad atención pues a mi relato, hoy os contaré la historia de las diversas razas y especies que pueblan el continente, de sus conflictos y sus gestas. La saga de los enanos. En el crepúsculo de la cataclísmica guerra de la sangre negra, el mundo de Ambra se transformó para siempre, dando origen a una multitud de criaturas y razas. Entre estos seres diversos, al igual que sus parientes más grandes, los gigantes, nacieron los primeros enanos, forjados de la misma sangre de los titanes caídos. Robustos y resistentes, atrajeron la mirada de Bram, el dios de la forja y la metalurgia, quien vio un gran potencial en ellos y confirió sus bendiciones y sabiduría sobre sus fornidos hombros. Bajo la tutela divina de Bram, los enanos perfeccionaron sus habilidades como mineros y artesanos incomparables. Se agruparon en clanes y tribus unidos, excavando profundamente en el lecho rocoso de Ambra para esculpir vastas ciudades subterráneas y laberínticos túneles que llegaban al corazón mismo del mundo. Conforme los enanos florecían y se expandían, se encontraron envueltos en amargas disputas por territorio y recursos. Thorum Stonebear, uno de los enanos más sabios e influyentes, abogó por la unificación de las tribus bajo una sola bandera. Así, estableció el reino de Don Thorum, con su capital en el norte de Ambra, resguardada por las formidables montañas de hielo blanco. Los enanos esculpieron grandiosas ciudades, tanto sobre como bajo la superficie, cincelando la misma roca en imponentes fortificaciones. No todos los enanos se sometieron al gobierno de Don Thorum, optando en cambio por mantener su autonomía y trazar sus propios destinos. Con el tiempo, surgieron dos reinos enanos adicionales, Don Bondaral, en las tierras del este, conocido por su destreza marítima y riqueza mercantil, y Don Mende, al noreste de las montañas del crepúsculo, famoso por sus intrépidos exploradores y eruditos sabios. Los enanos forjaron alianzas con seres diversos como gigantes y filborgs, treants y furias, y juntos libraron guerra contra la amenaza de los dragones cromáticos. Aunque sufrieron pérdidas graves, mostraron su indomable coraje y habilidad marcial. En la estela de estas tumultuosas batallas, los reinos enanos continuaron fortaleciendo sus defensas, preparándose para los desafíos venideros. Los enanos no solo se centraron en la guerra y la metalurgia, también crearon intrincadas rutas de comercio y comunicación a través de Ambra, uniendo sus ciudades subterráneas y superficiales mediante caminos y túneles clandestinos. Estas rutas, celosamente custodiadas por los enanos, se divulgaron solo a su propio linaje o aliados de confianza. Aunque sufrieron devastadoras pérdidas en su conflicto con los dragones cromáticos, los enanos juraron permanecer vigilantes y seguir fortaleciendo sus filas. Cada uno de los tres reinos enanos perfeccionó sus especialidades únicas y trabajó incansablemente para salvaguardar y nutrir sus tierras y su gente. A lo largo de los siglos, los enanos de Ambra y sus aliados aprendieron a unirse y colaborar frente a las innumerables amenazas que asolaban su mundo. La alianza forjada en el crisol de la batalla contra los dragones cromáticos perduró, uniendo razas y naciones en la búsqueda de paz y seguridad a través del continente. La saga de los enanos en Ambra es una de valor, tenacidad y resolución inquebrantable. Desde el momento de su génesis, han demostrado una habilidad innata para superar la adversidad y florecer en un mundo lleno de peligros. A través de la sabiduría de sus líderes, la ingeniosidad de sus artesanos y el poderío de sus guerreros, los enanos siguen siendo una fuerza indispensable en la rica y vibrante historia de Ambra. Unidos por su amor compartido por el mundo que ayudaron a dar forma, los enanos se mantienen como un testimonio del espíritu indomable de cooperación y unidad. Juntos con sus aliados, construyen un futuro más brillante para todos, impulsados por la esperanza de que sus descendientes heredarán un mundo de prosperidad, libre de las sombras de la guerra y las luchas. A lo largo de las eras, los relatos de las proezas de coraje, resistencia y sabiduría de los enanos han resonado en Ambra, inspirando generaciones venideras. La herencia de estos valientes habitantes de la tierra perdurará, ya que su artesanía y espíritu inquebrantable siguen influyendo en el curso de la historia. Y aquí concluye la saga de los enanos. Si estáis interesados en aprender más sobre el continente de Ambra y sus gentes, no dudéis en suscribiros al canal y dejar vuestros comentarios y preguntas sobre este vídeo u otros temas sobre los que os gustaría que contara.